Ya estamos claros entonces de que vamos a abordar el problema de predecir el valor de una magnitud que está cambiando. ¿Y esa magnitud cuál va a ser? Va a ser la posición en un movimiento. ¿Y en qué movimiento? En el más simple de todos, en el movimiento en línea recta, ¿no? Ahora, de todos los movimientos posibles en línea recta, todavía vamos a considerar el más sencillo. Los invito a que veamos en esta filmina la situación. Es un movimiento en línea recta con una velocidad constante. Coincidirán conmigo que eso es lo más simple de todo. Entonces tendríamos nosotros a nuestra partícula que está, digamos, con una posición inicial de 2 metros y se mueve con una velocidad constante de 3 metros por segundo. Estaremos de acuerdo también en que no es posible que mi partícula esté, como yo se las estoy mostrando ahorita, parada, ¿no?, en esa posición inicial y que empiece el movimiento. Si así fuera, su velocidad inicial sería 0. Entonces, en este tipo de situación tenemos que tener claridad en que el fenómeno estaba ocurriendo, o sea, eternamente. O sea, esta partícula venía desde menos infinito, pasó por aquí y luego siguió a más infinito, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo se las muestro, como lo tengo ahorita en la pantalla, es, digamos, como una foto, ¿no? Cuando iba pasando por la posición inicial 2, yo le tomo la foto, yo inicio con mi cronómetro a medir el tiempo y es entonces el momento en que empieza el estudio de este fenómeno, de esta situación real. Entonces, siendo claros de esto, vamos a ponernos a analizar qué podríamos hacer para predecir valores de la posición de esta partícula. El mismo lenguaje nos dice que si su velocidad es 3 metros por segundo, cada segundo estaría avanzando 3 metros, ¿no? Entonces, es común, o sea, esto ya lo hemos visto con muchos estudiantes, ¿no? Es común que digamos que a los t igual a vamos a tomar en un segundo, vamos a poner aquí en un segundo, la partícula ya se movió, ¿no? En un segundo está en posición, ¿en cuál sería la posición? A lo mejor ustedes ya lo están pensando, igual que yo. La posición sería 5 metros, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque estaba en la posición 2, pasó un segundo, se movió 3 y ya llegó al 5, ¿no? Vamos a poner aquí el 5, ya llegó aquí la partícula, ¿ok? De esta misma manera, así discursivamente, podríamos decir en 2 segundos, a los 2 segundos, está en la posición, ¿en cuál? La posición sería 8, ¿no? 8 metros. Y si nos vamos así, segundo a segundo, a los 3 segundos, la posición sería 11. Y a los 4 segundos, la posición sería 11 y 3 son 14, ¿no? O sea, ¿qué estamos viendo? Aquí hay una variación de 3 unidades cada vez que avanzamos, ¿no?, en el tiempo una unidad. ¿De acuerdo? Bueno, esta manera de hacerlo es una manera que hemos observado que puede estar en nuestra mente de esta forma. O sea, puede ser que yo esté imaginando, déjenme cambiarle aquí el color, puede ser que yo esté imaginando a la partícula, ¿no?, que está aquí en la posición, digamos, 2, la inicial, y después ya cambió a la 5, y después ya cambió a la 8, y después ya cambió a la 11, y así nos vamos, ¿no? ¿Ok? Puede ser que esté viendo, digamos, la secuencia en ese sentido, que cada vez le agrego 3, pero puede ser que tenga una alternativa distinta. Esta alternativa que les voy a mostrar es una tal que me va a permitir que después yo pueda accionar, digamos, un pensamiento muy matemático de generalizar. ¿A qué me refiero? A que podamos hacer las cosas de una manera en donde no tengamos que hacer la anterior para hacer la siguiente, ¿ok? Sino que podamos hacerla desde un pensamiento inicial. Voy a retomar aquí con un color distinto, vamos a poner este verde y piensen en lo siguiente. Este es mi valor inicial. Después, cuando pasó un segundo, llegué a este que está aquí, al 5. O sea, al 2 que tenía antes, le sumé 3 metros por segundo multiplicado por un segundo, ¿no? Este 3 está significando la velocidad constante multiplicada por el tiempo transcurrido. Llegamos así al 5. Ahora, para irme del 5 al 8, o sea, esto es lo que voy a prescindir, no me voy a ir más bien del 5 al 8, lo que voy a hacer es irme desde el 2 hasta el 8, ¿no? Si me voy desde el 2 hasta el 8, pensaría
que al número 2 inicial le estoy sumando los metros que se movió, y los metros que se movió la partícula son 6. ¿Por qué? Porque se movía 3 metros cada segundo y esto lo hizo durante 2 segundos. Entonces tendría la expresión 2 más 3 por 2. Nuevamente, en lugar de irme del 8 al 11, lo que voy a hacer ahora es provocar este tipo de acción, irme desde el 2 hasta el 11. Si hacemos este tipo de razonamiento, entonces tendríamos que al 2, el valor inicial, le vamos a sumar, ¿cuántos? 3, 6, 9, ¿no? Pero ese 9 viene siendo el valor de la velocidad, que es constante, que se mantiene durante 3 segundos. Entonces me queda 2 más 3 por 3, son 9. De la misma manera llegar a este 14 que tenemos acá, que sería al 2 que teníamos originalmente, le vamos a sumar la velocidad constante multiplicada por el tiempo transcurrido, que es un 4, ¿no? Esta manera de razonar, la que tengo en el tono verde, fíjense, no en el tono rojo, ¿no? La del tono verde es una tal que sí me permite hacer cuestiones de generalización. O sea, si estoy pensándolo de esta manera, yo los invito en esta secuencia a que ustedes vean en el paréntesis un valor de tiempo que está cambiando. Si ahorita tomo un color distinto, digamos un rojo, ¿no? Aquí les puedo poner en el número 1 un resaltador rojo, en el número 2 un resaltador rojo, en el número 3, en este 3, el que está en el paréntesis, ¿sí? Y en el número 4, ¿no? Y entonces me puedo preguntar, ¿qué va a pasar a los 5 segundos? Bueno, a los 5 segundos ya mentalmente estaría diciendo 2 más 3 por 5, ¿no? A los 6 segundos, 2 más 3 por 6, donde el 3 por 6 está haciendo la multiplicación de la velocidad constante por el tiempo transcurrido. Y así podría seguir en mi secuencia mental de tal manera que diga a los t segundos. En este momento me he atrevido a representar con una letra a estos números rojos que están aquí, ¿no? En lugar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, simplemente voy a decir T. Y eso, como les digo, es una acción bien matemática, es una generalización, es una forma de simbolizar que voy a dejar en mi mente que esa letra tenga distintos valores numéricos. De esta manera podría llegar a la expresión 2 más 3 por T. Si yo soy, digamos, fiel a lo que he hecho antes, tendría que poner este paréntesis, ¿lo notan? Este paréntesis aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba. Ese paréntesis era necesario en las notaciones con los números. ¿Por qué? Porque si no lo escribiéramos entendería como, por ejemplo, aquí se leería 2 más 34, ¿ok? Es necesario meter este paréntesis para indicar la multiplicación. Cuando la expresión se escribe ya con letras, es común que en la simbología matemática prescindamos del paréntesis y escribamos así, como si fuese una palabra, 2 más 3t. Es más, uno ya no dice 2 más 3 por t. Realmente economiza en el lenguaje y dice 2 más 3t. ¿Ok? Esto es muy importante, ¿no?, de hacer notar, porque cuando nuestro pensamiento es en reversa, ¿no? O sea, ahorita yo los invitaría a decir, bueno, pues la posición de una vez, pongámosle X a la posición, que X signifique posición, y entonces lo que tendríamos nosotros es que X es igual a 2 más 3t, ¿ok? Pero más que esto, nosotros quisiéramos con ustedes compartir de una vez una notación matemática. O sea, acuérdense que esto de la simbología matemática es algo en lo que tenemos que poner mucha atención. Entonces, de una vez me gustaría que adoptemos esta notación, X paréntesis t. Ahora, este paréntesis que está aquí no es una multiplicación, se lee X evaluado en t, o se lee X depende de t. Es una manera de nosotros decir, mi posición depende del tiempo transcurrido. Y la expresión de esta posición es 2 más 3t. A lo que hemos arribado nosotros ahorita con ustedes es a una representación algebraica, que me permite
expresar lo que ocurre con el fenómeno, con la situación, en cualquier, ¿no? En cualquier instante t, en cualquier valor numérico que sustituyamos aquí para la variable t. ¿Ok? Tenemos esta representación algebraica, tenemos acá en esta zona estas representaciones numéricas que hemos visto, que seguramente ustedes estén familiarizados con ella. Comúnmente lo que se hace es una tabla, ¿no?, de valores, donde se pone aquí la t, y aquí se pone x, el valor de la x, entonces tendríamos nuestros números representados como en 0 vale 2, en 1 vale, ¿qué dijimos? El 5, en 2 vale el 8 y así nos vamos, ¿no? Esa sería nuestra representación numérica, ¿no? Aquí hay números presentes, aquí hay una fórmula ya matemática, algebraica, por accionar. O sea, en esta fórmula, cada vez que yo quiera calcular el valor de x en 4, como el de acá, lo que tendría es x de 4 igual a 2 más 3 por 4. Y entonces ahí tendríamos justamente el valor 14, ¿no?, que estábamos esperando. Entonces, estas dos notaciones, numérica, o sea, la numérica y la algebraica, ya es parte de nuestro arsenal de recursos para tratar con las situaciones reales. Una representación numérica, una algebraica, y los invito a que terminemos con esta cápsula viendo una representación, pero gráfica, una representación visual del fenómeno. Tengo una animación que me gustaría preparar y pasárselas en este momento. Tenemos entonces ahorita en la pantalla nuestra partícula P. En matemáticas vamos a verla en vivo y a todo color, no vamos a ver esta partícula. Vean ustedes, dice, me muevo sobre una línea recta con velocidad constante. Ahora sí, esta animación está preparada para que la partícula venía, ¿no?, desde menos infinito y va a irse hasta más infinito. O sea, este es el fenómeno, digamos, real, esta es la situación real que estamos analizando, ¿no? Claro que cuando el hombre empieza a analizar estas situaciones, empieza a meter, pues, sus instrumentos. Uno es el tiempo, ¿no? Ahí tenemos un cronómetro que está accionándose a la vez de que estamos viendo el fenómeno, la situación real. Entonces, vean ustedes cómo ahorita ya está interviniendo otra magnitud. No es solamente la posición de la partícula, sino también el tiempo que está transcurriendo. Este eje que apareció ahorita, ¿no?, en este eje lo que estamos haciendo es pensar en el tiempo, ¿no?, pero transcurriendo en una horizontal. Yo lo veo así como algo como desdoblar el tiempo, con esa idea del tiempo en un reloj, ¿no? O sea, el eje real, que ya conocemos, nos va a servir ahorita para representar el tiempo transcurrido, y en ese sentido no es nada más 0, 1 segundo, 2 segundos, ya sabemos que puede ser medio segundo, 1/3 de segundo, raíz de 2 segundos, etcétera, ¿no? Aquí está lleno de nuestros números reales. Cuando está ese eje en la horizontal y observamos la posición de la partícula, lo que tenemos ahora son dos rectas horizontales, ¿vieron? Pero una recta es la que está significando la posición de la partícula y la otra es la que significa el tiempo. En esas rectas horizontales puede haber una confusión en cuanto al paso del tiempo y el movimiento. Ahorita que vemos el movimiento en acción, vean ustedes cómo, por un lado, tengo a la partícula, ¿no?, que se mueve sobre la línea recta, y por otro lado, vieron ustedes una partícula acá que estaba subiendo, como si las partículas se fueran al cielo. No quiere decir que las partículas se vayan al cielo. Lo que pasa es que nuestra representación del movimiento, nuestra representación matemática, exige que este eje horizontal, donde se movía la partícula, quede ahora en una vertical, de tal manera que el movimiento que veíamos en horizontal hay que interpretarlo en la vertical. Si tomamos una siguiente escena aquí en la animación, aquí tenemos la interpretación gráfica. Vean ustedes que pasa la partícula y al mismo tiempo que pasa el tiempo con este cuadrito blanco, la partícula está yendo hacia arriba y se producen puntos que nos hacen esta recta, ¿no?, esta recta con cierta inclinación. Esa recta nos está representando la variación de las dos magnitudes, pero ya integrada. Por un lado está el tiempo, por el otro lado está la posición. Tengo dato de tiempo, dato de posición que junto en una imagen gráfica. De esta manera, por ejemplo, en un instante en particular, nosotros tendríamos lo que vamos a ver a continuación. O sea, vean ustedes, nos regresamos la partícula,
Pensemos en su interpretación aquí sobre el eje vertical y entonces para ella tenemos un valor de tiempo transcurrido, aquí se ve que es como un 7, ¿no? Y aquí tendríamos un valor de la posición. La posición vendría estando representada en este segmento vertical que coincide con el valor numérico que está justamente por aquí. Me da la impresión que fuera un 23, ¿no? O sea, a lo mejor es un 23. Ciertamente, ahorita que trabajemos con la representación algebraica, en nuestra siguiente sesión podremos comprobarlo, ¿no? Ahorita lo que quería era que tuvieran esta imagen, ¿no? Esta imagen visual del comportamiento de la partícula, donde hemos obtenido una recta para representar ese movimiento, este nuevo objeto matemático que estoy recorriendo con el cursor. Es un objeto que nos servirá para interpretar el movimiento de nuestra partícula. Lo retomaremos en la siguiente sesión, pero me gustaría que comenzáramos en ella con una síntesis de las diferentes representaciones matemáticas del fenómeno que estamos estudiando.